La historia de la ciencia ha estado plagada tanto de momentos buenos como de momentos malos, e incluso oscuros, ya que muchas de las cosas que ahora disfrutamos han sido gracias al esfuerzo de múltiples personas y en muchos casos se han cobrado la vida de miles de seres humanos. En esta ocasión, veremos algunas de las personas que se arrepintieron de sus descubrimientos. Nacido el 21 de octubre de 1833 en Suecia, Alfred Nobel estaba fascinado con el poder de la nitroglicerina, la cual intentó sintetizar utilizando componentes como ácido sulfúrico, ácido nítrico y glicerina. En uno de estos experimentos, hubo un accidente en el cual su hermano y otras personas perdieron la vida. Debido a esto, Alfred Nobel intentó mezclar la nitroglicerina con otros materiales para volverla más manipulable. Intentó con carbón, acerrín, cemento, hasta que finalmente se dio cuenta de que era posible estabilizarla con tierra de diatomeas y algas fosilizadas. A este invento le llamó dinamita, que en griego antiguo significa poder. Su invento se volvió muy popular y algunos empresarios intentaron saltarse la patente utilizando sus propios compuestos, como por ejemplo la resina. Pero la dinamita no tardó en cobrarse vidas, pues su uso en la minería se extendió rápidamente y debido al poco conocimiento que había para utilizarla, hubo muchos accidentes, como derrumbes o personas que utilizaban fórmulas con un porcentaje muy alto de nitroglicerina, esto para dinamitar las minas con mayor velocidad. Con el tiempo, también se buscó utilizarla en el campo militar, por lo que llegaron a usarse nuevas fórmulas. En 1888, Alfred leyó un periódico en el que confundían el fallecimiento de su hermano con el suyo. El título decía: "El mercader de la muerte ha muerto", por lo que en su testamento pidió que su dinero fuera utilizado para organizar unos premios para exaltar a aquellas personas que hicieran algo importante en beneficio de la humanidad. Tales premios fueron llamados los Premios Nobel y fueron creados para cambiar la imagen que la gente tendría de Alfred después de su muerte, ya que no quería ser recordado como el responsable de haber creado algo que se había cobrado tantas vidas. Philo Farnsworth es el hombre al que se le atribuye la creación de la televisión. Él comenzó a estudiar sobre los tubos de rayos catódicos en la universidad en 1922, aunque tuvo que abandonarla en 1994 debido al fallecimiento de su padre. En 1926 se mudó a San Francisco junto a su esposa, en donde comenzó con sus planes para desarrollar la televisión. En 1927 terminó con los planos de su proyecto y lo presentó en la oficina de patentes el 7 de julio de ese mismo año como disector de imagen, una cámara a válvulas que descomponía las imágenes en señales eléctricas. El presidente de la RCA, David Sarnoff, quien controlaba el monopolio de las comunicaciones por radio, temía que la televisión desplazara la radio, por lo que en 1930 contrató al ingeniero Vladimir Zorinsky para crear un proyecto similar. Este se presentó en el laboratorio de Farnsworth como un colega interesado en conocer mejor su proyecto. Días después, el presidente de la RCA se presentó directamente ante Philo para proponerle la compra de sus patentes por $100,000, oferta que él rechazó. Lo que él no sabía es que 3 años después, Zorinsky presentaría su proyecto, el iconoscopio, basado en la información que había obtenido de Philo, e intentó demostrar que su patente había sido presentada en 1923, antes del disector de imagen. Este pleito legal provocó que Philo estuviera fuera del sector comercial por 15 años, debido al dinero gastado en abogados. Además de esto, su proyecto también tuvo más problemas debido a los conflictos que aquejaban al mundo en aquellos tiempos. En 1947, las patentes de Farnsworth pasaron al dominio público. Además, la International Telephone and Telegraph absorbió su empresa Farnsworth Television como Cape Hart Farnsworth. Philo siguió fabricando televisores hasta 1965. Sin embargo, vivió lo suficiente para arrepentirse de su invento, ya que su principal objetivo era utilizar la televisión como un medio de educación con el cual llevar clases a niños que no pudieran asistir a la escuela, pero fue más utilizado como un medio de entretenimiento en el que la gente solo perdía el tiempo. Philo falleció de pulmonía a los 64 años el 11 de marzo de 1971, y aunque la televisión fue su mayor invento, también se interesó en construir un reactor de fusión nuclear, lo que nos lleva al siguiente tema. Nacido el 22 de abril de 1904 en Nueva York, Robert Oppenheimer era un hombre polifacético, con una gran facilidad para los idiomas. Le gustaba leer los diálogos de Platón en griego, llamaba el poema hindú Bhagavad Gita. Oppenheimer empezó a interesarse por la física experimental durante su tiempo en la Universidad de Harvard, mientras cursaba asignatura de termodinámica.
por lo que siguió sus estudios en Europa, en la Universidad de Cambridge, al no encontrar buenos programas de estudio en su país. Pero al no ser muy hábil, terminó cambiándose a física teórica y se graduó de la Universidad de Göttingen en Alemania con la máxima nota. Oppenheimer llegó a destinar parte de su salario a apoyar a físicos que huían de Alemania e intentó conseguirle trabajo a Bob Server, con quien trabajaría más tarde en el proyecto Manhattan. Trabajo que le fue negado, ya que el director del departamento de física, Raymond Birch, decía que con un judío en el departamento ya era suficiente. Oppenheimer regresó a los Estados Unidos en 1927, en donde sus investigaciones se centraron en las partículas subatómicas, electrones, positrones y rayos cósmicos. También investigó sobre agujeros negros y teoría cuántica de campos. Pero su mayor trabajo fue su labor en el proyecto Manhattan, ya que tras el ascenso de Hitler al poder, los científicos y el gobierno de la época empezaron a sentir la necesidad de crear una gran arma para terminar con la guerra: la bomba atómica. Ya que Alemania había empezado su propio proyecto, llamado Proyecto Uranio. Es así que muchos científicos de Estados Unidos y Europa se unieron al proyecto bajo el mando de Oppenheimer, a pesar de que el FBI lo estaba investigando, ya que se sospechaba que tenía alianzas con el Partido Comunista. Sin embargo, jamás fue removido de su cargo. El día 16 de julio de 1945, el proyecto Manhattan finalmente logró su meta con la prueba de Trinity en Los Álamos, Nuevo México. Pero para entonces, la situación política había cambiado. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió, lo que demostró que ni siquiera habían podido crear la bomba y la guerra había terminado. Por lo que el proyecto por el que trabajaron los científicos ya no tenía sentido, así que ellos se opusieron a su uso, pero Oppenheimer no. Él pensaba que si usaban la bomba contra Japón, se podría evitar que hubiera más guerras a futuro. La primera fue arrojada sobre Hiroshima el 8 de agosto a las 8:15. Y la segunda, Fat Man, sobre Nagasaki, el 9 de agosto a las 11:02. Unas 225,000 personas fallecieron durante y después de estos ataques. Oppenheimer entonces dijo: «Siento que tengo las manos manchadas de sangre». Y a pesar de parecer arrepentido, esto no era del todo cierto. Él estuvo de acuerdo con lanzar las bombas sobre Japón, pero le aterraba el uso que podrían tener a futuro, e incluso llegó a usar su influencia para intentar limitar el uso y creación de nuevas bombas, tanto por el gobierno estadounidense como por cualquier otro. Llegó a oponerse al desarrollo de una bomba aún mayor, la bomba de hidrógeno. The ball of fire is 3 miles across as it shatters both land and sea. The shockwave races 35 miles and reaches the control ship with force enough to jar the solidly mounted camera. Ya que a él le parecía que algo tan destructivo era innecesario e inhumano, por lo que el FBI utilizó su pasado comunista en su contra, algo que compartía con su exnovia y su hermano. Además, algunas personas, entre ellas Levi Strauss, sospechaban que Oppenheimer podría ser un espía soviético, así que le retiraron todos sus permisos y lo consideraron como un traidor. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. El fisiólogo y biólogo vegetal estadounidense, nacido el 21 de abril de 1920, Arthur Galston, estudió las hormonas en las plantas y la incidencia de la luz sobre ellas. En 1945, estudió el ácido triiodobenzoico, conocido como TIBA, el cual servía para estimular la floración de la soja y hacerla crecer, pero que en grandes cantidades podría provocar la pérdida de hojas. Más tarde, entre los años 1955 y 1975, Estados Unidos empezó a emplearlo como un arma química durante la guerra de Vietnam para eliminar selvas y cosechas que pudieran ser aprovechadas por Vietnam. Entre 1962 y 1971, liberaron unos 76 millones de litros del herbicida que fue conocido como el agente naranja, así como otros defoliantes químicos y combustibles para aviones sobre la región. Y aunque se dice que fue utilizado para exponer las rutas de movimiento de los enemigos y dejarlos expuestos, también se piensa que fue utilizado para evitar que los campesinos se ganaran la vida, disminuir el suministro de alimentos y obligar a las personas a mudarse a las ciudades dominadas por Estados Unidos. Arthur intentó alertar a las autoridades sobre los peligros del agente naranja en repetidas ocasiones,
ya que uno de sus componentes, la dioxina, es cancerígena. Además, puede provocar malformaciones, infertilidad y daños en el sistema nervioso e inmunológico, por lo que se ordenó un estudio toxicológico. Y finalmente, el presidente de ese entonces, Richard Nixon, ordenó detener su uso. Pero el daño ya estaba hecho. Más de 3 millones de vietnamitas fueron afectados, ya que hubo más de 1 millón de personas discapacitadas o con problemas de salud por los químicos del agente naranja, y medio millón de personas nacieron con deformaciones, aunque Estados Unidos afirma que estas cifras son poco realistas y las ha rechazado. Arthur más tarde declararía que la ciencia está destinada a mejorar la suerte de la humanidad, no a disminuirla. Hay muchas más historias de personas que se arrepintieron de sus inventos, como Anna Jarvis, la mujer que inventó el Día de las Madres, o Mikhail Kalashnikov, el responsable del AK-47, y que se cobró y se sigue cobrando más vidas que el invento de Oppenheimer y los demás involucrados en el proyecto Manhattan.